Una noche más de transmisión, la sesión número 3 de este estudio bíblico que iniciamos ya hace 3 semanas sobre la Biblia propiamente, donde dijimos, bueno, vamos a darnos un paseo por los 66 libros de nuestra hermosa palabra de Dios para conocer mucho más de lo que Dios tiene para nosotros, para conocer mucho más de lo que implica cada uno de los libros, quién es su autor, cuáles son sus destinatarios, cuál es el mensaje de cada uno de los libros de la Biblia y en fin, todo lo que podamos aprender sobre la Biblia propiamente que nos ayude a seguir creciendo como cristianos, como hijos de Dios. Quiero darle la bienvenida. Bueno, tuve también un problema acá con la transmisión en el Facebook con el monitor que tengo, entonces algunas personas pude verlas, otras no, pero voy a ir saludando a los que tengo comentarios acá. Bueno, nuestro pastor amado Francisco Valverde está con nosotros en esta noche como siempre, acompañándonos en este estudio. Nuestro salmista Jason Salazar, la pastora Hildanuri Paniagua, por ahí también vi que estaba Gaudí pegada ya desde Pejivalle de Guatuso. Sergito está con nosotros, Kenneth Chávez, y me imagino que Carmelita y los chicos están con él, así que saludos y bendiciones. Mi esposa, como ustedes saben, siempre me acompaña aquí. Bueno, hoy pueden ver que estoy en otro set, llamémosle así, ¿verdad? Entonces, hoy estoy en otro lugar transmitiendo. Mi esposita está aquí a la par mía para seguirme ayudando con el monitoreo. Karen Pérez, bienvenida Karen a esta transmisión. Coquito Badilla, que también siempre nos acompaña con Vilma y con Tamara. María Elena, bienvenida Mari, nuevamente una transmisión más de Inconmovibles. Sareli Chacón allá desde los Estados Unidos, bienvenida Sare. Melissa Monge ya está por acá también. Vamos a ver quién más está. El pastor Luis Paulino Valverde, me imagino que por ahí debe andar también la pastora Unice. Les damos la bienvenida. Estevitan Castillo, buenas noches mi amado, bendiciones. Maritza Chavarría, bendiciones también. Maricita, Chelita Marín, en fin, muchas gracias por estar acá. Como ustedes pudieron ver con la imagen de introducción, el mes de septiembre es el mes de la Biblia, así que hoy tenemos un par de cositas especiales que yo quiero que ustedes puedan apreciar también como parte del mes de la Biblia. De hecho, quiero contarles que mañana sábado 5 de septiembre, debido a la ley 8030, la ley 8030 de la República, el primer sábado de septiembre se constituye el Día Nacional de la Biblia. Entonces, ¿qué mejor manera de iniciar la previa a ese Día Nacional de la Biblia que con una transmisión de Inconmovibles donde tenemos un estudio bíblico? Y yo quiero invitarle para que usted aproveche la Biblia que usted tiene en casa, que usted la lea, que usted la estudie, que usted se adentre en toda la sabiduría, el conocimiento y las cosas hermosas que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. Y mañana un día precioso en el que vamos a celebrar el Día Nacional de la Biblia. Lamentablemente por la situación de la pandemia hay muchas actividades que se hacen año a año que mañana no se pueden hacer, pero nosotros vamos a seguir transmitiendo el mensaje a través de las redes, a través de su Facebook. Usted aproveche de su WhatsApp para poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios, y más un día tan especial como mañana. El pastor José García, bienvenido nuevamente a una transmisión más de Inconmovibles. Como les decía, hoy tenemos la sesión número 3 que tiene que ver sobre ya los libros históricos. En la sesión número 1 vimos todo lo que era estructura bíblica, lo que era traducciones de la Biblia, diferentes Biblias y demás información. Y en la sesión número 2 el pastor Francisco nos enseñó sobre el Pentateuco, fue la semana anterior, y hoy vamos a empezar a ver sobre los libros históricos. Yo quisiera decirle que podemos ver todos los libros históricos hoy, pero bueno, eso va a depender del tiempo según transcurra. Probablemente ocuparemos 2 sesiones para ver los libros históricos, pero de todas maneras no hay prisa. Lo que necesitamos realmente es aprender. Lo que necesitamos es que las cosas se hagan de acuerdo al tiempo que el Espíritu Santo necesite para ayudarnos a crecer. Pero antes de entrar entonces en nuestro estudio, y mientras usted, si no tiene listo por ahí su cuadernito, su lapicero o su cafecito, su té, su agüita, lo que usted necesite tener ahí, yo quiero invitarlo para que veamos un videíto bastante hermoso, diría yo, sobre lo que es la Biblia, y que podamos apreciar ese video que tengo por acá,
y que usted saque este tiempito para ponerle atención a esto. Es como parte, como le decía, de la celebración del Día Nacional de la Biblia, que es mañana. Usted pueda ver este video que le voy a presentar en este momento. Así que póngase cómodo y disfrute de esto, y luego de eso arrancamos ya con el estudio bíblico de esta noche. La Biblia no es una serie de historias desconectadas. Es un solo narrativo en que cada historia y cada personaje señala a una persona que es más grande. La historia de Adán y Eva no se trata solo del primer hombre y la primera mujer. Hay un mejor y verdadero Adán que pasó la prueba en el huerto y cuya obediencia se nos confiere. Hay un mejor y verdadero Abel que fue inocentemente asesinado y cuya sangre clama por nuestra absolución en vez de nuestra condenación. Hay un mejor y verdadero Abraham, quien contestó el llamado de Dios para dejar todo lo cómodo y familiar y salir al vacío a crear un nuevo pueblo de Dios. Hay un mejor y verdadero Isaac, el hijo de risa, de gracia, que no solo fue ofrecido por su padre en el monte, sino que verdaderamente fue sacrificado por nosotros. Hay un mejor y verdadero Jacob, quien luchó y recibió el golpe de justicia que nosotros merecíamos, para que al igual que Jacob, solo recibiéramos las heridas de gracia que nos despiertan y nos disciplinan. Hay un mejor y verdadero José, quien a la diestra del rey perdona a los que le traicionaron y vendieron, y que usa su nuevo poder para salvarlos. Hay un mejor y verdadero Moisés, quien se pone en la brecha entre el pueblo y el Señor y es mediador de un nuevo pacto. Hay una mejor y verdadera peña de Moisés, la cual al golpearla con la vara de la justicia de Dios, ahora nos brinda agua en el desierto. Hay un mejor y verdadero Job, quien de veras sufrió inocentemente para después interceder por y salvar a sus amigos insensatos. Hay un mejor y verdadero David, cuya victoria se convierte en la victoria del pueblo, aunque ellos mismos ni siquiera levantaron una piedra. Hay una mejor y verdadera Esther, quien no solo arriesgó perder un palacio terrenal, sino que perdió su gran palacio celestial. No solo arriesgó su vida, sino que la entregó para salvar a su pueblo. Hay un mejor y verdadero Jonás, arrojado a la tempestad por el rescate de muchos. Hay un mejor y verdadero Cordero Pascual, inocente, perfecto, indefenso, inmolado para que pasara de largo el ángel de la muerte. Él es el verdadero templo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, el verdadero cordero y sacrificio, la luz verdadera y el pan verdadero. La Biblia no es una serie de historias desconectadas, es un solo narrativo que nos señala a una persona, a Jesús. ¿Qué le pareció? Interesante, ¿verdad? Es una forma de ver cómo el Señor Jesucristo se nos muestra a lo largo de toda la palabra de Dios. Un video en realidad cortito, pero a mi gusto bastante hermoso, bastante ingenioso. Yo espero que a usted le haya gustado. Ahora más adelante, a la mitad de la sesión, vamos a tener también otro videíto por ahí también muy hermoso también sobre la palabra de Dios. Por ahí saludo también a la pastora Gladys Casanova Moreno, que creo que la había visto también al inicio. Tenemos 18 personas conectadas. Nuevamente bienvenidos a todos. Y entonces pues vamos a dar ahora sí inicio a nuestro estudio bíblico de hoy con la sesión 3 del estudio sobre la Biblia, donde vamos a comenzar a ver sobre los libros históricos. Terminamos la semana anterior con el Pentateuco. El pastor Francisco nos dio una amplia explicación muy hermosa sobre lo que es el Pentateuco, todo lo que implicaba, y hoy vamos entonces a iniciar con los libros históricos. Y el primer libro que vamos a ver hoy por acá es el libro de Josué. Es el primero de los libros históricos que vamos a empezar a ver
a continuación. Podemos decir que el libro de Josué, bueno, es el primer libro que viene de los libros históricos, como le decía, es el libro que sigue después de Deuteronomio, y el trasfondo del libro de Josué nos puede decir que después de aproximadamente 400 años en Egipto por parte del pueblo de Israel y 40 años de peregrinación en el desierto, el pueblo de Israel precisamente estaba ya por fin listo para tomar posesión de la nueva tierra, de la tierra que Dios les había prometido desde la época de Abraham. Y entonces Josué es uno de los líderes, de los dos líderes prácticamente que habían permanecido fieles durante la rebelión, de Cades Barnea. ¿Cuál es esa rebelión? Eso lo podemos ver en el libro de Números, entre el capítulo 13 y 14, y esa rebelión, lo que sucede es que el Señor mandó a 12 espías a la tierra prometida. Quizá usted ya ha leído sobre esa historia, y cuando los 12 volvieron, 10 se rebelaron contra Dios, diciendo que de hecho la tierra prometida fluía leche y miel y que habían grandes riquezas, pero que ellos iban a ser devorados y consumidos, y el pueblo se levantó con ellos. Pero Josué y Caleb fueron los únicos que permanecieron fieles a Dios en esa rebelión de Cades Barnea. Y entonces es Josué, luego de que Moisés no puede entrar debido a su falta, no puede entrar a la tierra prometida porque Dios así lo decretó, entonces Josué se levanta como uno de los líderes, y Dios es el que decide que Josué lleve al pueblo de Israel a la tierra prometida. Entonces, después de esta rebelión, se había escogido para guiarlos a Canaán, precisamente, que es la tierra prometida de Dios, y Josué, como le estoy diciendo a ustedes, es la persona que fue escogida para esa labor. El libro de Josué, que lleva el nombre propiamente de él mismo, registra también la conquista de Canaán, eso está entre los capítulos 1 al 12, y la división de la tierra entre las 12 tribus de Israel, que está entre los capítulos 13 y 21. ¿Qué tenemos que tener en consideración? Que aunque se divide entre las 12 tribus de Israel, la tribu de los levitas, la tribu de Leví, no se reparte ninguna tierra, porque por ley ellos no podían tener posesión, ya que ellos se dedicarían durante toda su vida a la atención del templo, a las obras propiamente sacerdotales, y entonces ellos no tienen heredad. Pero ¿quién sustituye? Bueno, José, que es sustituido en sus dos hijos, y es en sus dos hijos, en Joaquín y Manasés, que Dios decide repartir la tierra entre las 12 tribus de Israel. Entonces en los hijos de José es donde, Efraín, dije Joaquín, entre Efraín y Manasés es que se reparte entonces ya para cumplir esas 12 tribus de Israel. Y también tenemos exhortaciones finales para el pueblo de Israel entre los capítulos 22 y 24, que son ya los últimos capítulos de este libro. Yo quiero decirle, antes de continuar, que como siempre lo hemos hablado, acá yo estoy monitoreando, mi esposa está monitoreando. Si usted tiene algún comentario durante la transmisión, si usted tiene alguna duda, alguna pregunta, usted quiere aportar algo, usted puede hacerlo en la casilla de comentarios de Facebook, y estamos con mucho gusto para contestar a sus preguntas. Como siempre decimos, no lo sabemos todo, pero todo lo que sabemos vamos a tratar de enseñarlo, y lo que no sabemos lo vamos a investigar para que todos podamos crecer. Le doy también la bienvenida, antes de continuar, a Estevitan Espinosa, que se conecta con nosotros allá desde Pavas, y a Marga Calderón. Marga, bienvenida, buenas noches, que se conecta allá desde Calle Blancos, vecina de mi madrecita. Qué gusto tenerte acá con nosotros. Ok, el autor del libro de Josué, podríamos decir que a la luz de muchos testimonios de testigos oculares y de largos discursos que se registran dentro del mismo libro, es probable que sea el mismo Josué quien escribiera y dirigiera la redacción de la mayor parte de su libro. El texto mismo nos demuestra la preocupación de Josué por los registros escritos, y escribió una copia de la ley de Moisés en el capítulo 8. Además hizo recopilar también registros geográficos, eso vemos una referencia en el capítulo 18, y puso por escrito también las palabras del pacto de Dios con el pueblo de Israel en el capítulo 24. Hay una referencia ahí entre los versículos 25 y el 26.
Algunas personas han puesto en duda la autoridad o paternidad de Josué como autor de este libro, debido a la declaración del libro acerca de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Es una declaración que está en el capítulo 24, el versículo 31, y el frecuente uso de la frase hasta hoy. Entonces eso para ellos sugiere un tiempo posterior a la muerte de Josué. La mejor explicación es que Josué o sus escribas escribieron realmente la mayor parte del libro, pero que escribas posteriores, también bajo la inspiración del Espíritu Santo, reunieron discursos, relatos históricos y notas geográficas para dar la forma final a este libro. Y eso es una costumbre que se da mucho y vamos a ver mucho a lo largo de todo el Antiguo Testamento, donde algunas personas que fueron los autores de sus propios libros, al final del libro o en el transcurso del libro, algunos otros escribas que tienen otra información le añaden información al libro. Esto no quiere decir que pierda autoría o que pierda credibilidad el libro que tenemos dentro de la Biblia, sino más bien lo que ganamos es una mayor información y mayor profundidad sobre lo que podemos conocer acerca de ello. Le doy la bienvenida, las buenas noches a mi madre, Cristina Salas, que se une con nosotros también en esta noche. Gracias por acompañarnos. Fecha y lugar en que se escribió el libro de Josué. Podemos decir que Josué murió alrededor del año 1390 antes de Cristo. Eso tenemos un registro en el capítulo 24, en el versículo 29, y 15 años después del comienzo de la conquista. Entonces, suponiendo que Josué fuese el autor de este libro, como ya es aceptado por la mayoría de eruditos, la mayor parte del libro habría sido escrito para ese momento en que Josué estaba con vida y en que había entrado también a la tierra prometida. Lo más probable entonces en la ciudad donde residía Josué, que es Timnat Será, o en uno de los centros espirituales donde vivieran los sacerdotes, como Siquem, que se puede ver en el capítulo 24, o en Betel, donde el arca residiría más adelante, y eso lo vemos en el libro de Jueces como una referencia en el capítulo 20 del libro de Jueces. El propósito del libro de Josué es que nos enseña que Dios cumple sus promesas sin importar lo poco probable que pueda parecer su cumplimiento. Y yo creo que eso es algo que debemos nosotros apropiarnos el día de hoy, en medio de todas las cosas que estamos viviendo, cada uno de nosotros como cristianos. Algunos de nosotros en algún momento hemos recibido alguna palabra de parte de Dios, alguna promesa, alguna situación que vemos también en la Biblia, que son promesas de Dios para nuestra vida, y en algunos momentos, por las circunstancias que vivimos, por las situaciones adversas, por la duda, por falta de fe, por cualquier cosa, puede hacer que nosotros a veces pongamos en duda las promesas de Dios para nosotros, lo que Dios ha dicho sobre nosotros, o lo que Dios ha escrito en su palabra acerca de sus hijos, acerca de su pueblo. Pero en este libro podemos ver que las promesas se cumplen. Es el cumplimiento de una promesa que Dios le da a Abraham cuando es llamado, y aquí estamos viendo el cumplimiento. No se le cumplió a Abraham propiamente, pero sí Dios lo cumple en este libro. Podemos ver en sus hijos, en su descendencia, que es el pueblo de Israel. Ahora, esto se ve también en la promesa general de Dios, como estaba diciendo, de dar esa tierra de Canaán, aún con todas las determinadas batallas que tuvieron que ellos lidiar. Dios siempre les dio la victoria y Dios siempre los llevó un paso adelante, aún a pesar de la rebelión que se produjo, como veíamos ahora en Cades Barnea, donde muchos dudaron acerca de Dios, donde muchos volvieron a levantarse contra Dios y a rebelarse en contra de Él. Dios sigue siendo fiel, porque Dios permanece fiel aunque nosotros a veces seamos infieles. Las promesas de Dios no fallaron, lo vemos en el capítulo 21 de este libro, y los israelitas tenían simplemente que obedecer y salir adelante en fe. Y yo quiero decirle a usted que a lo largo del estudio de todos los libros históricos vamos a darnos cuenta cómo el pueblo de Israel ha mostrado en ciclos, por decirlo de alguna manera, momentos en los que se encuentra muy obediente delante de Dios, momentos en los que se levanta en rebelión, pero aún así Dios siempre permanece fiel. Dios siempre da una oportunidad, Dios siempre tiene misericordia, y como la misma palabra
de Dios nos dice: por las misericordias del Señor no hemos sido consumidos, porque permanecen siempre su misericordia antes que cualquier cosa. Pero eso lo vamos a ver a lo largo de los libros históricos, y nos deja ver también a nosotros, que lo vamos a hablar más adelante, cómo es el comportamiento de la vida de cada uno de los cristianos, cuando hay momentos en que estamos muy bien con Dios, hay otros momentos en que estamos quizás rebelados contra Dios, pero Él sigue permaneciendo fiel para con nosotros. Dice aquí el pastor Francisco, dice en un comentario: cierto, muchas veces ponemos en duda las promesas que Dios nos da. Debemos ser pacientes y confiar en Él, que si viene de Dios, pues Él no miente y cumplirá lo que nos prometió. Totalmente, cuando Dios habla algo, eso va a ser cumplido, muy a pesar de nosotros. Es decir, el Señor cumplirá su propósito en nosotros, siempre a pesar de que nosotros quizás no seamos lo suficientemente fieles para poder obedecer o hacer las cosas que Él nos manda a hacer. Y esto está dado, como lo vimos en el estudio de Romanos, no porque nosotros seamos perfectos, no por nuestras obras, no por la manera en que nos acerquemos o no a Dios, sino por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. El propósito del libro de Josué nos enseña que Dios cumple sus promesas, como decía, sin importar lo poco probable que pueda parecer su cumplimiento. Y en resumen, prácticamente ese es el propósito general del libro: enseñarnos a obedecer, a seguir manteniéndonos en fe. Los destinatarios que tenemos de este libro de Josué, podemos decir que fue escrito en un principio para todos los israelitas, por cuanto trata acerca de cuestiones como la purificación, como la obediencia o los mandamientos de Dios, y la fidelidad también de Dios para con su pueblo. Pero tenía una especial importancia para los dirigentes de Israel, el recordarle las consecuencias de no seguir de manera plena el mandamiento dado por Dios de conquistar totalmente la tierra. Ahora, hay algo muy importante que tenemos que tomar en consideración, sobre todo del Antiguo Testamento, porque hay muchas personas que a veces consideran que los libros del Antiguo Testamento ya fueron escritos precisamente en una época X, para dar un mensaje X al pueblo de Israel. Pero también hay cosas que nosotros debemos considerar como promesas de Dios, no propiamente dadas a nosotros, sino porque demuestran el carácter de Dios. ¿Cuál es la forma en la que Dios se revela a nosotros? ¿Cuál es la forma en la que Dios se manifiesta en nuestras vidas? ¿Cuál es la forma de Dios de actuar de nosotros? Yo creo que uno de los pasajes más conocidos de todo el libro de Josué, y probablemente el que muchos cristianos tienen en su mente, en su corazón y en sus labios, por supuesto, es el pasaje de Josué 1, desde el versículo 6 hasta el versículo 9. Pero el versículo 9 es uno de los más conocidos, que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es uno de los versículos más recitados por los cristianos cuando hay momentos de angustia, cuando hay momentos de debilidad. Y alguien por ahí puede llegar y decir: bueno, es que ese versículo fue dado para Josué, esa palabra fue dada por Josué, no fue dada para mí. La realidad es que estos pasajes, como le estaba diciendo, nos muestra el carácter de Dios. ¿Cómo es que Dios se manifiesta a sus hijos? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo en aquellos momentos de angustia, en aquellos momentos de debilidad, en aquellos momentos en que no sabemos qué hacer, en que ya no tenemos fuerzas? ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Sea valiente, yo te mando que sigas adelante, yo voy a estar contigo, siempre y cuando tú estés haciendo lo que yo te mandé a hacer, siempre y cuando permanezca, porque eso lo vemos desde el versículo 6 hasta el 9, siempre y cuando permanezca el libro de la ley en tu mente, en tu corazón, lo pongas por obra, yo voy a actuar en tu favor. Y eso es precisamente el carácter de Dios, y es lo que tenemos que aprender de los libros del Antiguo Testamento, cómo aplicarlos a nuestra vida, cómo es que Dios funciona para nosotros, cómo es que Dios actúa en nosotros cuando nosotros realmente decidimos obedecerle, cuando nosotros nos rendimos delante de Él a pesar de nuestras equivocaciones, a pesar de nuestros errores. Dios permanece ahí cumpliendo su palabra en cada uno de nosotros. Rasgos singulares que tenemos del libro de Josué. Y le damos la bienvenida a Vanessa González, que se ha conectado también en esta noche con nosotros. Podemos decir que Josué registra 3 memorables milagros. Uno está en el capítulo 3, del versículo 14 al 17, y otro en el capítulo 6, y por último uno en el capítulo
10. También Josué revela que los gentiles no quedaban necesariamente excluidos del plan de Dios bajo la dispensación de la ley mosaica. Y eso lo podemos ver precisamente en uno de esos milagros, cuando los muros de Jericó caen a razón del sonido de las trompetas de Dios. Lo que Dios manda a los sacerdotes tocar trompeta, los muros de Jericó caen, y cuando entran los espías allá, sale en escena una persona, un personaje que tiene que ser memorable para nosotros, no por la vida que ella tuvo en el pasado, sino por lo que representa. Y esta mujer es Rahab, la prostituta cananea, que se unió a los israelitas. Es mencionada en 3 pasajes del Nuevo Testamento, que son Mateo en el capítulo 1 versículo 5, en Hebreos capítulo 11 31, donde se le relata y se le toma en consideración por ser una mujer de fe, en Santiago capítulo 2 versículo 25 por sus buenas obras. Pero el que quiero resaltar es la referencia que hay en el capítulo 1 versículo 5 de Mateo, porque esta mujer que fue prostituta, esta mujer que ayudó a los espías a escapar de manos del pueblo de Jericó para que no fueran asesinados, y les pide que por favor salven su vida cuando ellos conquisten Jericó, esta mujer llega a ser parte, así como usted lo va a escuchar si no lo sabía, de la genealogía del Señor Jesucristo. Pero nos sigue demostrando también la palabra desde el Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, y bueno, por supuesto en el Nuevo Testamento también, nos sigue demostrando que la salvación nunca fue pensada única y exclusivamente para el pueblo de Israel, como muchas personas creen y a veces pregonan, sino que desde el Génesis nosotros podemos ver cómo la salvación estaba también pensada y destinada para los gentiles, para los paganos, para aquellos que no eran israelitas en su sangre, sino que habían decidido de alguna manera también encomendarse al Dios de los israelitas. Dios los acoge, y es lo mismo que ha hecho con nosotros al hacernos sus hijos. Y entonces esta mujer que fue prostituta es tomada dentro de la genealogía del Señor Jesucristo, y es uno de los personajes relevantes de los cuales tenemos que tomar en consideración del libro de Josué, como le decía, no por la vida que tuvo, sino por el acto de fe que ella realizó y en el cual ella entró dentro del plan de salvación de Dios. Ahora también dentro de los rasgos singulares podemos decir que Josué registra una importante cristofanía. ¿Esto qué es? Es una manifestación preencarnada de Cristo como príncipe del ejército de Jehová. Eso lo encontramos en el capítulo 5, entre los versículos 13 y 15, cuando Cristo se aparece en forma corporal varias veces. Lo podemos ver también en el Antiguo Testamento, podemos verlo en Génesis 16, podemos verlo en Zacarías, Zacarías capítulo 1 del versículo 7 al 11, y también podemos ver por ahí en el versículo 17. Muchas veces el Señor Jesucristo se ha presentado de forma corporal en el Antiguo Testamento, y para aquellos que no tienen el dato, para que puedan anotarlo ahí los que están anotando, generalmente cuando en el Antiguo Testamento se habla del ángel de Jehová, se está refiriendo al Señor Jesucristo, que era conocido en la antigüedad como el ángel de Jehová. Entonces podemos ver cuando leemos en el Antiguo Testamento que hable pasajes sobre el ángel de Jehová, ya podemos saber que eso es una cristofanía, como se le dice, y quiere decir que el Señor Jesucristo se ha presentado de una manera encarnada a los habitantes de la tierra antes de su primera venida, donde ya vino como persona propiamente y no como un ente espiritual encarnado por un momento específico. Entonces, de esta manera terminamos lo que es el libro de Josué. Si alguno, como les decía, tiene alguna pregunta sobre este libro, puede hacerlo ahí en los comentarios. Si tienen también algún comentario adicional, algún aporte, lo pueden hacer. Y entonces vamos a pasar ahora al siguiente libro, que sería el libro de Jueces. Es el segundo libro de los libros históricos del Antiguo Testamento, y vamos a entrar entonces a ver lo que nos tiene que decir este precioso libro de Jueces a cada uno de nosotros. Podemos decir entonces sobre el libro de Jueces que su trasfondo, podemos hablar que en este caso, en el libro de Jueces,
Bueno, vamos a ver, tenemos antes de entrar a esto, dice el pastor Francisco, ángel de Jehová, se está hablando del Señor Jesucristo, es una cristofanía solo para los que están anotando. Bueno, perfecto, gracias pastor Francisco por esa amabilidad de poner el dato allí. Libro de Jueces, el trasfondo que tenemos del libro de Jueces, podemos decir que entonces ahora los israelitas ya están asentados, ya tomaron posesión de la tierra prometida, comenzaron a experimentar los problemas que conlleva la transigencia y la apostasía, porque lamentablemente, bueno, podemos decir, sí, lamentablemente, vamos a ver a lo largo de las escrituras, sobre todo los libros históricos, momentos muy específicos, lamentables, debemos decirlo, donde el pueblo de Israel llegó en un punto a no conocer quién era Dios, a no conocer sobre la ley de Dios. Empezaron a mezclarse con los pueblos paganos, empezaron a hacer lo mismo que los pueblos paganos hacían, a adorar imágenes, a adorar falsos dioses, a adorar demonios. Vamos a ver pasajes tremendos en el Antiguo Testamento, y el libro de Jueces no se escapa de ello, donde el pueblo de Israel en algún momento tuvo que sacrificar a sus niños y comérselos porque no había comida, donde sacrificaron a sus hijos para los dioses, donde los quemaron vivos para Moloch. Vamos a ver donde se prostituían también a causa de los falsos dioses. Cosas terribles que pasaron en Israel precisamente por caer en apostasía, porque no quisieron conocer a Dios. No por nada, al final prácticamente de los últimos capítulos de Josué, vemos un discurso precioso de Josué cuando dice: ustedes hagan lo que ustedes quieran, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. ¿Por qué Josué pronuncia este discurso? Porque ya se veía venir precisamente que el pueblo de Israel quería desbocarse hacia una vida no de adoración al Dios verdadero, sino de adoración a toda aquella manada de dioses ajenos que lo que hacían era promover el pecado y que para muchos era llamativo, y entonces le dan rienda suelta. Y en el libro de Jueces ya podemos ver cómo esto empieza ya a materializarse, y hay realmente una apostasía terrible acerca de el Dios verdadero. Y también al comprometerse su encargo de erradicar totalmente a los depravados cananeos, cayeron una y otra vez en la idolatría e inmoralidad de aquellas naciones. Hay gente que ha cuestionado muchas veces el hecho de que cómo Dios mandó a destruir a civilizaciones enteras o a pueblos enteros. Mi amado hermano, a la luz de las Escrituras, quizá a la luz de nuestros días, nosotros no podemos entender acciones como esas, porque para nosotros parece algo sumamente deplorable, incluso pareciera algo que no concuerda con un Dios de amor como es el Dios de la Biblia, que no concuerda con un Dios santo como es el Dios de la Biblia, que no concuerda con un Dios justo. Pero déjeme decirle que cuando Dios mandó a destruir civilizaciones o pueblos completos, es porque en su justicia esos pueblos merecían ser destruidos. Los cananeos precisamente eran una nación o un pueblo, no podemos decir una nación, pero sí por lo menos un pueblo que se dedicaba a sacrificios humanos, sacrificaban a sus hijos, los pasaban por el fuego, es decir, los quemaban vivos como sacrificio. Era un pueblo totalmente pervertido, casi al estilo de Sodoma y Gomorra, y ya toda esa generación estaba pervertida, todo ese pueblo estaba pervertido. Y ciertamente hay gente que ha pensado en algún momento, bueno, pero también murieron niños que eran inocentes. Podemos quizá pensar en nuestros días, en nuestro trasfondo, que esos niños que murieron eran inocentes, pero la realidad es que era un pueblo totalmente pervertido, desde sus niños hasta sus adultos, y Dios lo que quería era erradicar esa maldad de la tierra para no terminar de prostituir a toda la raza humana y que se degenerara por completo y no tener que volver a tomar acciones como ocurrió en Sodoma y Gomorra, como ocurrió con el caso del diluvio y como ocurrirá lamentablemente con todos aquellos impíos que no quieren reconocer el nombre del Señor en los tiempos finales. Pero cuando Dios actúa de esa manera de mandar a destruir a los cananeos, lo hace de una manera justa. Él es un Dios justo, es un Dios santo, es un Dios verdadero, y la realidad es que nosotros, aunque no comprendamos esta situación, debemos simplemente entender que Él en su voluntad y en su potestad puede hacer lo que mejor le parece, porque Él tiene conocimiento de cuál es el futuro y nosotros no tenemos ese conocimiento, y al fin y al cabo Él es Dios y no dejará
de serlo. Vamos a dar por acá un segundito, tengo un problema por acá con el equipo, entonces vamos a dar un chance, ahora sí, que se regule por acá, listo. Si tenemos algún problema con el internet, de una vez les aviso, no se me vayan, igual que las otras veces lo vamos a resolver, ya hemos hecho acciones y tomado medidas para que no nos vuelva a ocurrir, pero si se diera nuevamente, entonces yo les pido por favor que usted se mantenga ahí mientras resolvemos el asunto. Entonces veníamos diciendo que el pueblo de Israel compromete el encargo de erradicar totalmente a estos pueblos depravados, y en lugar de erradicarlos más bien se mezclaron con ellos y cayeron en todas sus perversiones. Esto los iba a llevar a una serie de derrotas militares seguidas de liberación por una serie de jueces, por eso el libro se llama así, y esos jueces no eran administradores legales, sino dirigentes que ayudaron a la nación a hacer frente a cada sucesiva crisis. Es decir, los jueces no eran personas, como alguno puede pensar, como en nuestros días, que se sentaban en una silla o en un tribunal a juzgar una situación, sino que los jueces podríamos decirlo más bien que era un tipo de caudillos, personas que se levantaron con valentía para poder sacar a Israel adelante de una serie de situaciones que se estaban presentando. Quizá el más conocido de los jueces por todos nosotros es el caso de Sansón. Ese es el más conocido de los jueces. Pero dentro del libro de jueces hay muchos otros también que fungieron como jueces. Otro de los casos también muy sonados fue el caso de Jefté, que lamentablemente por hacerle una promesa a Dios que él nunca pidió y tener que cumplir su promesa, él tuvo que sacrificar a su hija, a causa precisamente, como le decía, de hacer una promesa inconsciente a Dios, tuvo que cumplirla y sacrificar a su hija para Dios. Es otro de los pasajes también muy polémicos de este libro de jueces, pero como le decía, vamos a encontrarnos en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, pasajes que nos van a parecer un poco extraños, pero hay que tratar de verlos a la luz de lo que eran esos tiempos y no a la luz de nuestros días. Ahora, el libro de los jueces da el registro de un ciclo que se va repitiendo, y es un ciclo del que hablábamos ahora. El primer peldaño de este ciclo lamentablemente es el pecado. Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová, lo podemos ver en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 12, lo podemos ver en el capítulo 4, en el 6, en el 10, en el 13, bueno, prácticamente en todo el libro de jueces podemos ver ese ciclo donde Israel entra en pecado. Luego del pecado, Israel va a servidumbre bajo naciones paganas, es decir, son hechos esclavos de una u otra manera por naciones paganas a causa de su pecado. De ahí viene una súplica constante a Dios por misericordia para que Dios los libere, y luego podemos ver la liberación o la salvación por parte de Dios a causa de Dios mismo, para que Él se pudiera glorificar y que la gente no dijera, bueno, el Dios de Israel los ha abandonado, no era un Dios verdadero. Dios tiene misericordia de su pueblo y los vuelve a liberar. Pero como decíamos, es un ciclo que se repite, y no lo vemos solamente en el libro de jueces, lo vamos a ver también en primera y segunda de Samuel, en primera y segunda de Reyes, y en primera y segunda de Crónicas, y en los libros proféticos también vamos a ver cómo se manifiesta este ciclo. La condición moral de Israel fue empeorando progresivamente al ir repitiéndose ese ciclo descendente. Entonces hay una condición moral que se repite constantemente, de pronto estoy arriba, de pronto estoy abajo. Dígame usted si eso no le suena como a nuestros tiempos, dígame usted si eso no le suena como la vida común del cristiano. A veces estamos, como yo digo a veces, ¿verdad? A veces estamos que matamos gigantes y otro día estamos escondidos en la cueva como Elías. ¿Por qué razón? Porque ese es el ser humano. La maldad en el ser humano está implícita lamentablemente a causa de la caída de Adán. Ya lo vimos en el estudio de Romanos, cómo el pecado abunda aún en el ser humano a pesar de haber sido regenerado y sellado por el Espíritu Santo. Lo dice el capítulo 7 de Romanos, pero tenemos salvación en el Señor, y esa es la bendición que Dios nos ha dado, que a pesar de nosotros mismos, por medio de la obra de Cristo, nosotros somos salvos, somos justificados, somos santificados.
no así tenían esa bendición en el Antiguo Testamento, que no tenían el Espíritu Santo en ellos, que no habían sido regenerados ni vivificados por la obra de Cristo. Ellos sí podían actuar en fe porque también eran salvos por fe a través de la gracia de Dios, pero su camino podemos decir que es un poco más tortuoso que el que nosotros hemos tenido y tendremos a lo largo de nuestra vida. Cada vez también podemos decir que un juez moría, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres. Vean qué lamentable. Y esto pareciera también que tiene que ver con lo que el Señor Jesús enseña en el tema de la liberación de demonios, cuando dice que cuando una persona es liberada y el espíritu sale de él y anda por lugares secos y luego regresa y se encuentra la casa vacía, dice que el espíritu regresa con 7 espíritus peores y el postrer estado de esa persona es peor que el primero. Y es lo que pareciera que pasa aquí. Cada vez que moría un juez, entonces el pueblo de Israel se corrompe, el pueblo de Israel vuelve atrás y ellos llegaron a ser mucho peores que sus padres. Y también podemos verlo en nuestros tiempos, como en nuestros días estamos experimentando situaciones en las que nosotros podemos ver que cosas que se están aprobando hoy en día, que se están legalizando hoy en día, que son pecado delante de Dios, hace 5, 10, 20 años atrás ni siquiera pasaban por la mente de nuestros padres, de nuestros abuelos. Pero conforme va pasando el tiempo y se va permitiendo cada vez más cosas, hay una liberalidad de parte de las personas, se va corrompiendo cada vez más la raza humana. Dice el pastor Luis Paulino, sí, correcto, dice que también a esto que yo decía cristofanía, se le conoce con el nombre de teofanía. Correcto, pastor. Y en el caso de las teofanías propiamente, como decíamos, en el caso de las cristofanías, podemos ver que cuando se manifiesta el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, habla del Señor Jesucristo. En el caso de las teofanías ya estamos hablando del mismo Dios, que es como por ejemplo se le presentó el Señor en una zarza ardiendo a Moisés, es una teofanía. O cuando llegaron los 3 varones a buscar a Abraham, cuando iban hacia la tierra de Sodoma y Gomorra para ser destruida, ese es otro ejemplo de teofanía. Muchas gracias, pastor, ese término, como usted lo dice, también es correcto. Ahora bien, la palabra hebrea traducida como juez procede de una palabra que significa ejercer autoridad. Los jueces fueron personas que usaron su autoridad para salvar o librar a Israel de la opresión, tomando en consideración que cada uno de ellos lo hizo porque el Señor así se los pidió. No fue por una iniciativa propia, sino porque ellos hasta cierto punto buscaron también del Señor, o Dios los invistió, desde un principio con su Espíritu Santo para una labor específica. Y no quiere decir tampoco que eran personas perfectas o que vivieron una vida completa de santidad. Y podemos ver por allí el caso de Sansón, como Sansón, a pesar de tener esa fuerza sobrehumana que le era dada por el Espíritu Santo, Sansón vivió una vida total de libertinaje. Era un muchacho que definitivamente tenía un amor desmesurado por las faldas y andaba a diestra y siniestra con cuanta mujer se le pusiese adelante, y eso le trajo al traste la vida que Dios había preparado para él. Sin embargo, hasta el último momento, con tal de salvar al pueblo de Israel, Dios lo levanta, Dios lo respalda, y él puede entregar nuevamente su corazón al Señor, a pesar de que eso le costó la vida. Varias formas de la palabra juez aparecen 20 veces en el libro de Jueces, y varias formas de librar o de salvar aparecen 48 veces en el libro de los Jueces. El autor de este libro es desconocido. Algunas personas han sugerido que pudo haber sido Samuel quien escribiera el libro, que algunos consideran como el último juez de Israel, y prácticamente podríamos decir que así fue. Tenemos una referencia de ello en el capítulo 7, versículo 6 del libro primero de Samuel, y también otra referencia en el capítulo de Hechos 13, el versículo 20, y podríamos decir que él pudo haber recopilado los registros de sus predecesores, pero no hay ninguna garantía de que haya sido Samuel. Por lo tanto, lo más aceptado es decir que en este momento el autor del libro de Jueces es un autor desconocido. La fecha de los acontecimientos en que ocurren todos los hechos que vemos en el libro de los Jueces
van desde la muerte de Josué hasta el comienzo de la monarquía de Israel, que cubren 335 años, va desde el año 1380 hasta el año 1045 antes de Cristo. La repetida observación también de que en aquellos días no había rey en Israel, que vemos en los capítulos 17, 18, 19 y 21 de este libro, sugiere que fue escrito también durante la monarquía, quizá alrededor del año 1020 antes de Cristo. Entonces, esto significa que Samuel, que vivió unos 30 a 40 años dentro del reinado de Saúl, pudo haber sido el autor del libro de Jueces. Acerca de la sugerencia del Nuevo Testamento de que el periodo de los jueces duró unos 450 años, como lo vemos en el libro de Hechos, ¿verdad? Podríamos decir que las versiones como la Nueva Versión Internacional lo describen así para este versículo, pero en todo caso, así hayan sido 335 años o 450 años, la realidad es que el libro de los jueces es un libro que denota en mucha importancia las vivencias reales del pueblo de Israel. El propósito del libro de los jueces, podríamos decir como uno de sus primeros propósitos, es mostrar que la amenaza externa de derrota en manos de otras naciones no es tan grave como la amenaza interna de la depravación moral e idolatría. ¿Qué aprendemos de esto? Bueno, vamos a ver, la verdad es que las amenazas externas siempre proceden de problemas internos, y esto nosotros podemos llevarlo a nuestra vida diaria entendiendo lo siguiente: no es tan importante si podemos verlo de esa manera. No quiero decir que no haya que ponerle atención, pero no es tan importante las amenazas que nosotros tenemos del mundo, las amenazas que nosotros tenemos del pecado. Lo que realmente importa es lo que hay dentro de nosotros, la depravación del hombre, el pecado que mora en nosotros. Bien decía el Señor Jesús que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Bien dice el Señor Jesús que por el corazón nosotros podemos conocer lo que hay en una persona. Entonces, eso podemos verlo también en el libro de los jueces. En muchas ocasiones las derrotas llegaron no por la amenaza exterior, sino por la falta de confianza de ellos en Dios y por la maldad que había en sus propios corazones. Y es lo mismo que ocurre con cada una de las personas cristianas. Hay una maldad dentro de nosotros que no podemos obviar. Hay cosas con las que luchamos día a día, que a través del Espíritu Santo a veces logramos contener, a veces no, que a través del Espíritu Santo vamos siendo regenerados, pero ciertamente, como enseña también el libro de Santiago, nosotros nos vemos tentados cuando desde nuestro propio pecado, desde nuestros propios deseos, ponemos ojos a aquellas cosas que precisamente nos gusta hacer y que no están bien delante de los ojos de Dios. Y eso es lo que nos deja ver también esta historia del pueblo de Israel, propiamente en una nación completa, pero también a nosotros como hijos de Dios, como iglesia del Señor Jesucristo, nos deja ver también que tenemos ese problema, no solo individualizado, sino también de una manera colectiva como iglesia. Otro de los propósitos, podemos decir, es que mostrar a Israel por qué llegaron a necesitar una monarquía de cuño humano para su nación, lo cual también podemos decir que es lamentable. El hecho de que Israel haya decidido dejar la teocracia, es decir, el gobierno de Dios, para meterse en ya un reinado, en una monarquía, eso trajo todavía más perversión, trajo todavía una situación mayor para que el pueblo de Israel cayera en una debacle total, porque si ya de por sí costaba estar en manos de un rey que fuera santo como era su Dios y que fuera todopoderoso, ahora imagínense estar en las manos de un rey humano, un rey sujeto a pasiones como cualquiera, un rey también lleno de maldad como cualquiera, que empezó muy bien pero después empezó a desviarse el camino. Eso ya lo vamos a ver entre los primeros libros de Primera y Segunda de Samuel, y que de pronto se desvía de todo el propósito de Dios y termina de una manera terrible su vida. Entonces, lamentablemente ellos llegaron a necesitar ese rey que los gobernara a ellos, primero por deseo de ellos y porque definitivamente podríamos decir hasta cierto punto que Dios quería
darles una lección. El Señor había de ser el rey de ellos, como Gedeón lo reconoció en el capítulo 8, versículo 23, pero eran tan malvados que llegó a ser necesaria una monarquía humana. El escritor ve una relación de causa y efecto también entre el hecho de que no había rey en Israel y el hecho de que cada uno hacía lo que bien le parecía, que también es uno de los pasajes más terribles que podemos ver en el libro de Jueces. Lo vemos tanto en el capítulo 17 como en el capítulo 21, que es prácticamente ya el capítulo final del libro, donde dice cada uno hacía lo que bien le parecía. Imagínense, eso es como lo que estamos viviendo hoy en día. Cada quien hace lo que bien le parece. Cada quien tiene su vida diciendo no se meta conmigo mientras yo no le haga mal a nadie. Con ese cuento que tenemos hoy en día, incluso en boca de muchos cristianos: usted no es quien para juzgarme, usted no es quien para exhortarme, no me juzgue para que no seas juzgado. El que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y con ese cuento terminamos haciendo lo que bien nos parece. Nuestra vida es un desastre, y cuando ya nos vemos metidos en el desierto, en el muladar, en el desastre total, entonces sí vamos a clamar a Dios por ayuda, porque reconocemos, al final de cuentas, lamentablemente muchos de nosotros tenemos que tocar fondo, tenemos que llegar a las consecuencias últimas, finales, antes de la muerte, para poder decir: Señor, definitivamente quiero que gobiernes mi vida, porque yo así no puedo. Y lamentablemente ese también fue el caso del pueblo de Israel, y sigue siendo el caso, mi amado hermano, lo digo lamentablemente con mucha seriedad y con mucho dolor, pero sigue siendo el caso en muchas ocasiones del pueblo de Dios hoy en día. De esta manera terminamos con el libro de Jueces y vamos a pasar al libro de Ruth. El libro de Ruth es otro de los libros históricos del Antiguo Testamento. Pareciera que está metido allí. Es un libro que realmente, cuando uno viene leyendo viene leyendo Josué, luego Jueces, y usted quiere como pasar a Primera de Samuel, pero se encuentra con ese libro de Ruth. Es un libro que pareciera metido ahí, no se sabe de dónde, pero con una historia preciosa también, y una historia importantísima, porque también vamos a ver aquí el hecho de otra persona que está metida dentro de la genealogía de Jesucristo. Ya lo vamos a ver, otra persona que además tampoco era judía, donde Dios nos vuelve a mostrar a través de este libro que la salvación no era solo para los judíos, como ya lo dijimos, sino también estaba abierta a toda la humanidad. El trasfondo del libro de Ruth, podemos decir que en algún tiempo poco antes del año 1100 antes de Cristo, durante los últimos tiempos de los jueces de Israel, una familia israelita se desplazó a la tierra de Moab para escapar del hambre que había en Israel. Cuando murieron el padre y los dos de los hijos de esta familia, su esposa volvió a Israel con su nuera moabita llamada Ruth. Esto preparó la escena para una hermosa historia de fidelidad, de amor y de matrimonio. Se incluye en la Biblia porque de Ruth la moabita, como les decía, y de su segundo marido israelita, que se llamó Booz, iba a proceder también el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Una historia, como les decía, preciosa. El autor del libro de Ruth es totalmente desconocido. No se tiene ningún dato ni ningún indicio que pudiera apuntar quién fue el escritor de este libro de Ruth. La fecha y lugar, aunque no se conoce de manera precisa cuándo se registró la historia, tuvo que ser al menos algunas generaciones después de los acontecimientos que se relatan en el libro, por estas tres razones que le voy a mencionar. Lo primero es que al final del libro se menciona a David, quien es el bisnieto de Booz y de Ruth. Luego también la expresión inicial que dice en los días que gobernaban los jueces, implican también que el autor vivió después de aquellos tiempos. Entonces quiere decir que ya el autor vivía en los tiempos de la monarquía de Israel. Y también en el capítulo 4, en el versículo 7, se menciona una costumbre de antiguo tiempo que al parecer había caído en
desuso. Eso podemos verlo en ese capítulo 4. Es probable que Ruth fuese escrito en Jerusalén por un historiador de la corte en tiempos de David o de Salomón entre el año 100 y el 920 a.C. Y también es probable que David, en su deseo de registrar los acontecimientos de sus antecesores, sea quien haya pedido que este libro se escribiera, pero como decíamos, no podemos dar con certeza quién es el autor del libro de Ruth. El propósito que vemos en el libro de Ruth es el comienzo y final de la historia de Ruth, que revela mucho acerca de su propósito, y yo diría también que de su suegra, de Noemí, quien fue una persona que también ocupa un lugar relevante en el libro. No solamente a la hora en que Ruth decide quedarse con ella, sino que ella la toma como una madre. Ruth le dice en palabras preciosas prácticamente: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Ella le acoge, ella no quiere dejarla sola, y Noemí también se dedica a ayudarle para que Ruth encuentre el amor verdadero en un hombre que la amara, para que ella fuese parte también de este pueblo de Israel. Y no podemos dejar de lado, por supuesto, la labor tan hermosa que hace su suegra para que ella realmente se levantara dentro del pueblo de Israel y cumpliese además el propósito de Dios. Dice por acá Coqui que el libro de Ruth forma una unidad histórica con el libro de los jueces, y así ha sido reconocido desde el origen del canon hebreo. Es una historia competitiva y real, escrita en una forma literaria llena de interés humano, tragedia, humor y amor. Su desenlace feliz es de tal naturaleza que ha motivado a muchos críticos a clasificar el libro como una simple ficción folclórica. Lo que hace más interesante de este libro es que mientras el libro de los jueces habla de la decadencia del hombre por su pecado, en el libro de Ruth habla acerca del plan de redención de Jesucristo para con la humanidad en la persona de Booz. Esto lo encontramos en Ruth en el capítulo 4, versículos del 6 al 11. Muchas gracias, Coquito, siempre tan atinado con los aportes que nos hace. El propósito del libro de Ruth, podemos decir que el comienzo y final revelan mucho acerca de su propósito. Entonces lo primero que podríamos decir es que el libro termina con una genealogía, y la última palabra del libro es David. El propósito principal del libro era documentar el linaje piadoso precisamente del rey David. Un segundo propósito se puede ver en los versículos iniciales del libro. Después de que los hechos preliminares preparan el escenario, el drama comienza con la esperanza que expresa Noemí de que sus nueras encuentren descanso o seguridad después de la muerte de sus maridos. La misma palabra hebrea aparece en el capítulo 3, versículo 1, donde Noemí desea un hogar permanente para Ruth, esta vez con un plan específico para conseguir su propósito. Y ciertamente también Ruth encontró un hogar en el Dios de Israel, en el pueblo de Israel, como debieran y debiéramos encontrar todas aquellas personas que no somos israelitas, pero que hemos encontrado precisamente en Dios nuestro refugio, que hemos encontrado en el pueblo de Israel. No decir que somos israelitas, no decir, como se está pregonando hoy en día, que hay que volver al judaísmo, sino entender que así como el pueblo de Israel fue escogido, Dios nos ha escogido también por medio de Cristo para ser parte de sus hijos, para ser parte de su pueblo y encontrar en ello un refugio, ahora no solo en el pueblo de Israel, sino en la iglesia en general como pueblo de Dios. Ruth puede ser considerada también como representante de la extensión de la gracia de Dios a los gentiles, como ya lo hemos dicho ampliamente y como también lo estaba mencionando Coqui en su comentario. Un propósito final debía mostrar también los maravillosos, aunque a veces ocultos, caminos mediante los que Dios suple a las necesidades. Y esto es importante para nosotros hoy en día, porque a veces queremos que Dios haga las cosas de acuerdo a nuestro propósito, de acuerdo a nuestra voluntad, de acuerdo a nuestros planes, y la realidad es que lo vemos a lo largo de toda la Biblia y lo hemos experimentado muchos en muchas ocasiones de nuestra vida. Dios obra de la manera que a Él aparece mejor, y muchas veces lo hace más allá de nuestros planes, incluso quebrando nuestros planes para que su propósito y su voluntad sean hechos y podamos ver su mano en nosotros, y no decir que es obra de la casualidad los logros que a veces podemos tener.
Noemí estaba vacía, prácticamente eso lo vemos en el capítulo 1, versículo 21, pero en el capítulo 4, en el versículo 16, ya tenía una falda llena, es decir, ya tenía un hijo. Entonces podemos observar la prefiguración de la llenura espiritual de Noemí cuando quedó físicamente llena con alimento. En el capítulo 3, versículo 17 podemos encontrar esto. Y cuando Boaz le dice a Ruth que no se vuelva a su suegra con las manos vacías, la misma palabra hebrea que en el capítulo 1, versículo 20. Rasgos singulares que encontramos en este libro de Ruth, podemos decir que da una maravillosa ilustración de la redención de Dios. La ley daba provisión para las mujeres que por la muerte del marido se quedasen sin herederos y tuviesen que hacer frente a la pérdida de sus propiedades. Tanto los herederos, que podemos verlo en las leyes que vemos en Deuteronomio capítulo 25, como las leyes de la propiedad que están en el libro de Levítico, en el capítulo 25 también, debían ser asegurados mediante un pariente próximo o un pariente redentor, se le llama ahí. Entonces, esta ley sancionaba la antigua costumbre del matrimonio del levirato o con el cuñado. En Génesis 38, del 1 al 10, se registra un incidente en el que esta costumbre fue descuidada. La historia de Ruth ilustra su apropiada aplicación. ¿Cuál es esa ley que vemos del levirato que se encuentra descuidada en Génesis 38? Bueno, la historia de Onán, que precisamente, valga decir, que por mucho tiempo se ha utilizado la historia de Onán para sacar de ahí un término que se llama onanismo, y tiene que ver, algunas personas han interpretado este término onanismo como la masturbación, y se quiere hacer ver como que el pecado de Onán fue el pecado de masturbación, ya que él, que debía llegarse a su cuñada porque el marido había muerto, él decide eyacular fuera de ella, eyacular en tierra, y entonces Dios le castiga por esta razón y le da muerte. Pero en realidad lo que el pasaje de Génesis 38, que tiene que ver con Onán, nos quiere enseñar es que no es precisamente el hecho de que Onán haya eyaculado fuera del cuerpo de la mujer, sino más bien el egoísmo de no cumplir con esa ley del levirato que estaba destinada para aquellas mujeres que habían quedado solas, poder tener una protección con descendencia varonil de un hijo que le fuese dado por parte de un cuñado, pero que ese hijo sería propiedad de ella y sería un hijo legítimo de su propio hermano. Y lo que Dios castiga ahí es el egoísmo y la falta de atención de la ley por parte de Onán. Pero es bueno que tengamos también el conocimiento de ese dato, de dónde viene la palabra onanismo y cómo se ha interpretado por algunas doctrinas y algunas denominaciones como que esto es un pecado de masturbación, lo cual no se menciona propiamente dentro de la palabra de Dios. El pariente redentor debía cumplir tres requisitos. Lo primero es que tenía que ser un pariente de sangre. Lo segundo es que debía estar dispuesto a redimir. Perdón, el hecho de que sea un pariente de sangre no quiere decir que fuera de la propia sangre de la persona a quien se iba a redimir, sino de la propia sangre de aquel que había fallecido, ¿verdad? Como decía, debía estar dispuesto a redimir y también debía ser capaz de pagar el precio de la redención. El pariente redentor es una hermosa imagen de Cristo que cumplió todos esos requisitos, y eso podemos ver, esos requisitos que Cristo cumplió, podemos ver referencias en Gálatas capítulo 4, en Efesios capítulo 1, en Hechos capítulo 2 y en Primera de Pedro capítulo 1, cómo se hace la redención. Y precisamente lo que hizo Boaz con Ruth fue también pagar esa redención. Por acá terminamos ya con el libro de Ruth. Vamos a pasar también ahora al libro de Primera y Segunda de Samuel. Pero antes, como les decía, a la mitad del estudio, quería presentarles también otro video que yo sé que usted lo va a disfrutar. Sí le voy a decir, este video se encuentra en idioma inglés, está subtitulado.
pero yo quiero que usted le ponga mucha atención porque es bastante interesante. Es una forma muy peculiar de cómo defender la Biblia acerca de todos aquellos que son detractores, y como les decía, también quiero ponerlo a raíz de la celebración del día de mañana del Día Nacional de la Biblia. Entonces los dejo también con este videíto. Es corto, disfrútelo, póngale mucha atención, póngase ahí sus anteojitos si lo necesita para que pueda ver los subtítulos y disfrutar de él. Dude. Hey, what's up? What you reading? The Bible. You're reading the Bible? Yeah. Dude, why are you reading the Bible? For class? No, I just... Okay, so you're just reading the Bible. You're just sitting here in a coffee shop in the 21st century using state-of-the-art technology to read ancient myths for no reason whatsoever. Well... Tell me something. Are you one of those super religious people who thinks Jesus actually rose from the dead? Well, I do believe that. Do you also believe in the Easter Bunny, Santa Claus, unicorns, Bigfoot? Ever been abducted by aliens? And do you buy into all those other ancient myths about dying and rising gods invented by primitive nomadic tribes back in the Bronze Age? No. Okay, so what's the difference between Jesus rising from the dead and all those other fairy tales? Here's the difference. My belief in the resurrection of Jesus is rational. It's based on historical facts. Facts? What facts? Well, first, Jesus died by crucifixion. Whoa, hold on. We don't even know if Jesus existed. Why should I believe your facts? Well, because the 5 facts I'm going to give you are backed by so much historical evidence that most professional critical scholars who study the subject accept them as true. That includes skeptical atheist scholars. Okay, so Jesus was a guy who actually existed and then got himself killed. So what? That's the first fact. Second, his disciples were convinced that he rose from the dead and appeared to them. Third, Paul, a sworn enemy of the early Christians, suddenly became a Christian. Fourth, Jesus' skeptical brother James also became a Christian. And fifth, the tomb where they put Jesus' body was empty. And those are well-established historical facts. Right, but you can't just leave it there. These facts demand an explanation. Otherwise, you've got a big hole in human history. Okay, here's an explanation. They all lied. It was a conspiracy, the most monumental prank ever perpetrated. His followers stole his corpse from the tomb and then started telling everybody he was alive. That's the conspiracy theory. The problem is it doesn't explain the facts. How do a few spineless fishermen, cringing in fear for their lives, subdue a bunch of well-armed, professional Roman guards, roll away a 2-ton stone, steal a body, then hide it from a city swarming with people trying to find it? And why would they do it? The disciples had absolutely nothing to gain by lying about Jesus' resurrection. In fact, they were persecuted, and we have good historical evidence that 5 of them were martyred because of their claim that Jesus rose from the dead. Apparently not a single one of them ever recanted. People don't willingly die for something they know isn't true. They were there. They knew whether it was true or not. All right, another theory. The disciples thought they saw Jesus alive after he died, but it was just wishful thinking. They were stressed and just kind of hallucinated. The hallucination theory also lacks explanatory power. 500 witnesses saw Jesus at the same time, and the disciples touched him. Psychologists have shown that hallucinations don't work like that, nor does this explain the empty tomb. Okay, look, maybe there's some other explanation, but the bottom line is dead people stay dead. Rising from the dead would be a supernatural event, a miracle, and science has proven that miracles don't happen. Oh, really? When did that happen? I don't know. I just kind of heard it somewhere. Science has not disproven miracles. In fact, that would be impossible. Why? Science deals exclusively with natural phenomena, physical matter and material processes, right? Yeah. But a miracle, by definition, is not a natural phenomenon. It's supernatural. So a supernatural event would lie outside the boundaries of science. It's logically impossible for science to throw out any hypothesis that lies outside its boundaries. why have I never heard this stuff before? I don't know. Maybe because it's scary? Scary. Yeah. As long as Jesus rising from the dead is just a fairy tale, like Santa Claus and unicorns, it doesn't threaten my little world. But if it's a fact, if he actually did rise from the dead, that's huge. It's a total game changer. And that's why it's so hard to think about it objectively. Whoa. Yeah. Mm-hmm. Big whoa.
¿Qué le pareció? Interesante, ¿verdad? Bastante interesante. Bueno, pues espero que lo hayan disfrutado. Creo que es un video también bastante prometedor y que nos deja sin lugar a dudas algunos argumentos también a veces para refutar aquellas ideas extrañas que vienen a decirnos que la Biblia no es la palabra de Dios, que la Biblia es una invención. Bueno, en fin, no solo la Biblia, sino también la historia del Señor Jesús. Quiero darle la bienvenida también a la transmisión. Por ahí vi que se conectó Mauricio Sáenz, bienvenido. Josué Peguita Navarro, por ahí está. Melissa Monge, no sé si ya la había saludado. Bueno, en fin, seguimos entonces adelante. Raquelita Obando, que ya anda por ahí nuevamente. Bueno, entonces les decía que ahora sí vamos a continuar. Entonces tenemos el libro de Primera y Segunda de Samuel. Vamos a ver lo que contienen esos libros, que también son parte de los libros históricos del Antiguo Testamento. Y podemos decir, bueno, hablando específicamente del libro de Primera de Samuel, el libro registra la transición de Israel desde su gobierno por jueces hasta su gobierno por reyes. En tanto que Sansón fue el último juez mencionado en el libro de Jueces, Samuel también juzgó a Israel de alguna manera y por eso es considerado el último de los jueces de Israel. Y vemos una referencia de ello en el capítulo 7, versículo 6 de este libro, Primera de Samuel, también entre los capítulos 15 al 17, y también hay una referencia en el libro de Hechos en el capítulo 13, versículo 20. Entonces, por ello, se puede decir que el periodo de los jueces duró hasta la coronación prácticamente de Saúl como primer rey de Israel, que lo vemos en el capítulo 10 de este libro. El punto bajo de la vida religiosa que se aprecia en los capítulos del 1 al 10 ciertamente también prolonga la triste nota que suena al final del relato de Jueces, cuando decíamos que cada quien hacía lo que le parecía, en el capítulo 21, versículo 25 de ese libro. Ahora, el siguiente verdadero libertador o juez de Israel sería su segundo rey, que fue el rey David, y vemos toda su historia también entre el capítulo 16 al 31 de Primera de Samuel, que sería también el antecesor del último gran libertador de Israel, que fue nuestro Señor Jesucristo, o es nuestro Señor Jesucristo, porque ese sí se levantó de la tumba, ese resucitó de los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre, y va a regresar por su pueblo para juzgar a vivos y muertos, como su palabra lo dice. Pero en Él sí tenemos libertad, en Él tenemos redención, en Él tenemos salvación para todos aquellos que creen precisamente en el Señor Jesús, en la obra redentora, y en quien precisamente es el Hijo de Dios. Dice Coquito, dice muy bueno ese video, y de paso sugiero también leer los libros de Gary Habermas. Bueno, espero que se diga así, Coquito, quien investigó por más de 30 años acerca de la resurrección, con lujo de detalles y datos históricos muy precisos. Muchas gracias, Coquito, por esa referencia. El autor del libro de Samuel, podríamos decir que aunque Samuel estuvo involucrado en la redacción de registros escritos, hay una referencia a ello en el capítulo 10, versículo 25, no pudo escribir la totalidad de los libros de Primera y Segunda de Samuel, por cuanto murió dentro también del registro del libro, donde se aprecia en el capítulo 25, en el versículo 1, antes de que sucediesen muchos de los acontecimientos que están descritos propiamente en estos libros. Es probable que un autor ignorado recopilara también relatos de los profetas Samuel, de Natán y de Gad, según se menciona en Primera de Crónicas, en el capítulo 29 y el versículo 29. La fecha podríamos decir que tanto el primero y segundo libro de Samuel debemos entender que eran originalmente un solo libro. Eso lo vamos también a ver con Primera y Segunda de Reyes, y con Primera y Segunda de Crónicas. Eran un solo libro que fue posteriormente dividido en dos libros. La única razón de esto es porque era demasiado extenso y entonces se tomó en algún momento la determinación de dividirlos, pero deberíamos entender tanto Primera y Segunda de Samuel como un solo gran libro de Samuel. Los acontecimientos cubiertos en ambos libros van desde el nacimiento de Samuel hasta el final del reinado de
David tuvieron lugar entre el año 1100 y el año 971 a.C., por cuanto el recopilador hizo también esta obra durante el tiempo de los reyes de Judá. Según lo vemos en el capítulo 27, los libros deben datar de la época del reinado dividido y posiblemente fueron completados no mucho después de la muerte de Salomón. ¿A qué se le llama el reinado dividido? Bueno, pues resulta que Israel durante muchos años estuvo dividido en el reinado de Judá y el reinado de Israel. El reinado de Judá lo componían las tribus de Judá y de Benjamín, y el resto de las otras 10 tribus componían el reinado de Israel, y hubo una gran división por asuntos religiosos, por asuntos de creencias y asuntos políticos, y el rey que pudo al fin de cuentas conjuntar a Israel en un solo reino fue el rey David. Pero posterior al rey David, el reino de Israel volvió a dividirse nuevamente en dos reinados. Ese es un dato que debemos tener allí presente siempre. El lugar donde se da la escritura del libro de Primera y Segunda de Samuel, podríamos decir que al parecer Samuel tenía una escuela de profetas en Ramá. Eso lo vemos en el capítulo 19, versículo 20, como referencia en la parte central de Israel. Los registros iniciales acerca de Saúl y de David se habrían guardado allí en esa escuela de profetas que tenía Samuel. Ahora, cuando Jerusalén fue establecida por David como capital del reino de Israel, se comenzaron a guardar allí los registros de la corte real, y es allí probablemente que los dos libros fueron también recopilados. El propósito del libro, podemos decir que junto con Números y Deuteronomio y el libro de los jueces, los libros de Primera y Segunda de Samuel trataban de promover el punto de vista profético. La obediencia a Dios conlleva recompensa, la desobediencia conlleva castigo. Ahora, cuando hablamos del punto de vista profético, hablamos del punto de vista de la profecía que Dios emitía a su pueblo en relación con lo que iba a pasar con el pueblo de Israel y con la llegada, la primera venida del Mesías como Redentor de la humanidad. No en el sentido, y me van a disculpar el comentario que voy a hacer, pero no se habla en el sentido de lo que se maneja hoy como profecía, donde muchas personas creen que la palabra profética se refiere a andar adivinando el futuro, lo cual no es ciertamente así. Hay una confusión tremenda dentro del pueblo de Dios de lo que es la palabra profética y el don de profecía con lo que es los dones del Espíritu Santo de sabiduría y conocimiento. Hay una escasez tremenda de conocimiento respecto a estos temas, y el punto de vista profético habla prácticamente de la venida del Mesías en el ámbito del Antiguo Testamento. Y también podemos ver que los profetas de antaño lo que hacían era también exhortar al pueblo acerca de lo que Dios hablaba para ellos, de las consecuencias de su pecado para que se arrepintiesen. Y también podemos ver el tema de la palabra profética como la proclamación de la palabra de Dios, tal como lo vemos también en el Antiguo Testamento, donde algunos pasajes se habla de profecía dentro de la iglesia, pero no tiene que ver precisamente con este asunto de lo que Dios habla en relación con el futuro, sino más bien de la predicación o exposición de su palabra. El libro primero de Samuel muestra los peligros de hacer demandas a Dios, específicamente el de Israel, de tener un rey igual que sus vecinos paganos, que lo vemos en el capítulo 8 y en el capítulo 20. Y por otra parte también Primera de Samuel registra el cumplimiento de la antigua profecía de que los reyes de Israel procederían de la tribu de Judá, y es una palabra profética que se encuentra en el capítulo 49 del libro de Génesis, entre los versículos 8 al 12. Rasgos singulares que podemos ver de este libro de Primera de Samuel es que presenta a Samuel, a quien podríamos designar como el primer profeta profesional de Israel, si se puede decir de alguna manera, pues solo se dedicaba a ello. Samuel era un profeta también itinerante, lo vemos en el capítulo 7, y fundador de varias escuelas de profetas. Eso tenemos referencia a ello en el capítulo 10 de Primera de Samuel, en Primera de Reyes 18:13, en Segunda de Reyes capítulo 2, capítulo 5 y capítulo 6. Que valga también el comentario, y me va a disculpar alguno, no es mi deseo ofender a nadie, pero las cosas hay que decirlas como son. Hoy en día pululan
en redes sociales sobre todo, ofertas de escuelas de profetas, donde quiere también enseñársele a la gente a cómo ser profeta, cuando realmente el don de la profecía es un don otorgado de parte de Dios por medio del Espíritu Santo, y por más que una persona quiera meterse a una de estas escuelas, dice que para hacerse profeta, si no se le ha dado el don de parte de Dios, nunca va a poder tener esas habilidades, pues son un regalo exclusivo de nuestro Señor, como lo decía, por medio del Espíritu Santo. Otro de los rasgos singulares, podemos decir que como puntos claves, y algunos en realidad bastante deprimentes, que se incluyen dentro del primer libro de Samuel, podemos ver una de las enseñanzas más memorables de las Escrituras acerca de la obediencia, que está en el capítulo 15, versículo 22, y acerca de las apariencias externas en contraste a la verdadera valía. Esto cuando Samuel llega a ungir a quien Dios ha designado ahora como nuevo rey de Israel, por cuanto Saúl se había ya perdido totalmente del plan de Dios, ya no quería obedecer a lo que Dios había establecido, ya no quería poner atención a lo que los profetas de Dios estaban hablando en su momento, y entonces es destituido prácticamente, y el Señor manda a Samuel a que unja al nuevo rey, y todos conocemos, creo que, o en mayoría conocemos ese pasaje tan memorable, cuando Samuel se presenta en la casa de Elí con sus hijos y aquellos hombres que dice que eran hermosos a la vista, altos, fornidos y demás, y él dice, pues este ha de ser y lo voy a ungir, y el Señor le dice, un momentito Samuel, usted anda totalmente extraviado, mijito, yo no miro lo que mira el hombre, yo no miro las apariencias, yo miro el corazón. Y entonces es cuando él pregunta, bueno, hay otro hijo por aquí, hay otro más que no tenga memoria, y entonces David, que había sido totalmente despreciado por su familia, lo tenían por allá abandonado, era un pastor de ovejas nada más, como un tipo sirviente, lo mandan a llamar, y con sus ropas todas hediondas a oveja, y quién sabe cuántos días de no haber tocado agua, es ahí donde Dios le dice, este es quien yo he designado como próximo rey de Israel, y es ungido, y es uno de los pasajes también más memorables y más hermosos de la palabra de Dios. Otro de los rasgos singulares podemos verlo, la más grande amistad de las Escrituras, que se muestra en el capítulo 18 entre Jonatán y el rey David, una amistad que ha servido, mi amado hermano, lamentablemente a nuestros tiempos, para que la mal llamada teología queer, la teología homosexual, se deje decir que la amistad que había entre David y Jonatán era una relación homosexual. Esto es totalmente errático, es una mentira demoníaca que se ha levantado en nuestro tiempo. Era una amistad verdadera entre un hombre y otro hombre que llegaron a amarse desde el primer momento que se vieron, con un amor en Cristo, un amor entrañable, un amor verdadero, un amor sin malas intenciones, y entonces ellos se unen en una amistad preciosa. Incluso un pasaje memorable donde el rey David se deja decir que el amor de Jonatán le es más favorable, le llena más, por decirlo de alguna manera, que el amor de muchas mujeres. ¿Por qué? Porque era una amistad sincera, verdadera. Y como lo decía, mucha gente hoy en día quiere utilizar este pasaje, sobre todo la comunidad homosexual y la mal llamada teología queer, porque se han levantado iglesias que quieren darle cabida al homosexualismo, tratando de justificar a través de pasajes como este el homosexualismo, cuando sabemos que esto lamentablemente es una depravación, es que se vive hoy en día, que se ha legalizado, pero que a la luz de los ojos del Señor, a la luz de su palabra, es totalmente pecado, y Dios no iba a permitir tampoco una relación de pecado, mucho menos de uno de los hijos tan memorables como fue el rey David. También tenemos el hombre más alto de toda la historia, que se muestra en el capítulo 17, versículo 4, que creo que ya usted sabe quién es, el famoso Goliat, que no solamente fue el hombre más alto de la historia, porque en realidad Goliat tenía 4 hermanos más, los hijos de Anás. Eso podemos verlo, si mal no recuerdo, dentro también de este libro de Primera de Samuel, como David también se encargó de matar a esos 4 hermanos de Goliat, que por ahí se dice también, y debemos tomar en consideración,
Hay algunas interpretaciones a veces equivocadas de la palabra de Dios, o que suenan muy bonitas y tal vez no están tan equivocadas, pero que realmente no tienen una base bíblica, como el hecho de decir que cuando David fue al encuentro de Goliat tomó 5 piedras porque él pensaba también matar a sus otros 4 hermanos juntamente con Goliat. Eso es algo que suena muy bonito, pero no es bíblico. No hay nada en la palabra de Dios que nos diga que es un hecho verdadero. Ni siquiera hay nada que nos diga que David conocía acerca de los hijos de Anás, como para decir que los iba a matar. No hay nada que diga que los otros hermanos de Goliat, los hijos de Anás, estaban presentes en esa lucha contra los filisteos. Y también hay otra interpretación respecto a este pasaje de David y Goliat, donde se ha querido decir hoy en día que David representa al Señor Jesús, que Goliat representa a Satanás y que el pueblo filisteo representa al pecado y a los enemigos de los cristianos. Mi amado hermano, eso suena muy hermoso, pero no hay tampoco ninguna evidencia bíblica que nos pueda decir que esto es así. No estoy diciendo que esté mal o esté bien que usted quiera verlo de esa manera. Lo que le estoy diciendo es que bíblicamente y correctamente, de una manera teológica, esa interpretación no es correcta, por lo tanto es algo que no deberíamos tomar en consideración. Y otro de los rasgos singulares, podemos ver un desesperado rey de Israel consultando a una hechicera. Eso lo vemos en el capítulo 28. Y aquí hay algo muy importante que debemos tomar también en consideración, y yo sé que va a ser un tema bastante tremendo. Quizá puede ser que le bote a usted los breakers en este momento de su mente, de lo que usted ha conocido, de lo que le han enseñado, pero vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios. Porque dice que cuando Saúl consulta a esta hechicera, dice que ella hizo subir a Samuel de entre los muertos. Entonces hay una divergencia de criterios respecto a que si el que subió realmente fue Samuel, de por qué se dice que Samuel subió, si el hecho de subir sería entonces que Samuel estaba en el infierno, lo cual no era posible. Y entonces algunas personas que tal vez no encaja este pasaje dentro del hecho de que haya ocurrido algo así, precisamente porque la palabra de Dios prohíbe consultar a los muertos. Entonces algunos dicen que no era Samuel, sino que era un demonio que había tomado la forma corporal de Samuel y se presentó a Samuel. Pero la realidad de los hechos bíblicos que está aceptado realmente, y la interpretación correcta de ese pasaje, es que sí fue Samuel el que subió y se presentó delante de Saúl para darle por concesión de Dios, como algo totalmente, podríamos decir, inaudito dentro de la palabra de Dios, como una de las pocas concesiones que Dios concede en su palabra, donde se muestra que se incumple con su ley. Es Samuel el que sube y se presenta delante es Samuel de quien sube y se presenta delante de Saúl para darle una palabra profética terrible acerca de su muerte, la cual se cumple ese día. ¿Por qué es Samuel el que sube? Se lo voy a explicar. Porque antiguamente, antes de la venida y resurrección del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo nos enseña en su palabra, en el pasaje que habla sobre Lázaro y el rico, que mucha gente cree que es una parábola. Ese pasaje no es una parábola, es una enseñanza del Señor Jesús que nos hace ver cómo la gente que durmió antes de su venida, esta gente iba al seno de Abraham, y el seno de Abraham estaba contenido en el centro de la tierra, donde había un abismo, estaba un lugar de tormento, estaba el abismo y luego estaba el seno de Abraham, y allí dormían todas las personas creyentes, todas las personas que estaban esperando la salvación. Y entonces Samuel se encontraba en ese lugar. La palabra de Dios también nos dice que es prohibido consultar a los muertos, y como usé de ejemplo en otra enseñanza también sobre este caso, no acá en Inconmovible, sino en otro lugar donde he tenido la oportunidad también de enseñar sobre esto, la palabra de Dios cuando prohíbe algo es porque eso que se prohíbe se puede. De hecho, la palabra de Dios no nos va a decir está prohibido volar. ¿Por qué razón? Porque el ser humano no puede volar. Cuando la palabra de Dios dice que está prohibido consultar a los muertos, es porque la consulta a los muertos se puede hacer. De hecho, culturas paganas y demoníacas han consultado a los muertos por años. Y ahí es donde vemos espíritus de adivinación, como por ejemplo
la mujer de Éfeso, que vemos en el capítulo 16 del libro de los Hechos, cuando Pablo saca de esta mujer un espíritu de adivinación. Y podemos decir que los demonios, debemos tener claro esto, los demonios no conocen el futuro. Sin embargo, podemos ver en este pasaje cómo Samuel, al presentarse, da una palabra profética que se cumple sobre el futuro de Saúl, y también esto nos ayuda a tener certeza de que era Samuel quien se le presentó a Saúl, y no, como le decía, como algunos han creído o se ha explicado en algunos casos, que es una enseñanza, debemos decirlo con sinceridad, errática, de que quien se presentó fue un demonio, en el personificando a el profeta Samuel. Ahora, con respecto al segundo libro de Samuel, con el que vamos a terminar nuestro estudio de esta noche, podemos decir del trasfondo de este libro, que es el primero. Vamos a ver, dice que en el libro primero de Samuel se registra la ascensión del rey David al poder, al caer Saúl del favor de Dios, que ya lo vemos en la segunda mitad del libro. Y el segundo libro de Samuel narra la historia del rey David y el establecimiento de su linaje. Eso lo vemos desde el capítulo 3, en el versículo 10, a través del que procedería el Señor Jesús, el Salvador. Sabemos muy bien que procede del linaje de David, es el último y más grande rey davídico, el Señor Jesús. Vemos de ello una referencia en el capítulo 7, también podemos verlo en Isaías capítulo 9, versículo 7, y también en el libro de Lucas podemos verlo en el capítulo 1, versículo 32, donde se muestra la genealogía del Señor Jesucristo. El libro comienza justo antes de la segunda unción de David como rey, el año 1011 antes de Cristo, y termina poco antes, después de su muerte, en el año 971 después de Cristo, según lo relata el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 10. Respecto a esto que decía de la segunda unción de David, nosotros podemos sacar una enseñanza tremenda de las unciones de David. El rey David tuvo 3 unciones, y vamos a hacer, como dice Estevitan Castillo, una palabra que le gusta usar, vamos a hacer un link entre las 3 unciones de David y las 3 unciones que tiene cada uno de los hijos de Dios al ministerio en el que han sido llamados. La primera unción que tuvo el rey David fue cuando precisamente Samuel lo llega a buscar por primera vez para ungirlo. Esa es una unción de parte de Dios, y entonces nosotros, al hacer ese link o ese match, como digo yo, con nuestra vida ministerial, aquellos que hemos sido llamados a algún ministerio al servicio de la iglesia de Dios, es cuando tenemos el llamado de Dios para el ministerio, ya sea ministerio pastoral, el evangelista, el profeta, el maestro, los que han sido llamados al ministerio de la música, el que ha sido llamado al ministerio de apóstol, no apóstol en el sentido de nuestros tiempos, sino al apóstol en el sentido bíblico, como un misionero. En fin, entonces esa primera unción que Dios hizo para con David a través de Samuel es para nosotros el llamado de parte de Dios. La segunda unción se da cuando precisamente el pueblo de Judá, porque como decíamos, estaba dividido Israel en 2 naciones, Judá e Israel. Entonces Judá como pueblo unge a David como rey. Entonces podemos verlo en el caso nuestro como cuando somos reconocidos y somos ungidos de parte de nuestra congregación como servidores a un ministerio. Entonces tenemos la primera unción, es el llamado; la segunda unción, el reconocimiento de nuestra congregación y el ungimiento de nuestra congregación como ministros al servicio de la iglesia; y hubo una tercera unción para David cuando todo el pueblo ya de Israel, cuando él logra conjuntar a todo Israel en una sola nación, lo unge como rey. Es un reconocimiento total del pueblo, y eso podemos verlo entonces. La tercera unción para nosotros sería ya el reconocimiento público del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios en general, no solamente nuestra congregación, sino toda la iglesia del Señor, que cuando somos reconocidos ya en un ministerio, sea cual sea que el Señor nos ha llamado. El autor del libro de 2 Samuel, tanto como la fecha y lugar de procedencia, ya lo dijimos, es el mismo que 1 Samuel, puesto que eran un solo libro al principio. Los propósitos, o el propósito más bien de este libro de 2 Samuel, podríamos decir que mientras Jueces muestra la necesidad que Israel tenía de un rey, que lo vemos en 1 Samuel,
muestra que David era la elección divina para rey. En 2 de Samuel muestra la bendición de Dios sobre su rey escogido. Y el pueblo necesitaba saber esto a fin de respetar también y obedecer la ley, y a fin de que también David pudiese, tanto David como Salomón, pudiesen cumplir el mandato que Dios le había dado para su pueblo. También vemos como propósito a los sucesores de David que se les tenía que recordar el punto de vista profético. La obediencia a Dios trae recompensa, la desobediencia a Dios lamentablemente trae castigo. En nuestros días, gracias a la obra del Señor Jesucristo, muchas veces la desobediencia de Dios, hacia Dios, no vemos ciertas consecuencias, pero en otras ocasiones, mi amado hermano, aunque el Señor nos libra y nos limpia del pecado, las consecuencias son evidentes y no hay forma de quitárnoslas de encima. Ahora, esto se ilustra claramente también en las bendiciones de Dios por la obediencia de David y en el castigo por su pecado. Por ejemplo, cuando cometió adulterio con Betsabé, cuando mandó a matar a su esposo Urías, y todo lo que esto trajo como consecuencia. Sabemos, ¿verdad?, por la historia que nos cuenta estos libros, que Betsabé quedó embarazada, que lamentablemente a consecuencia del pecado perdió a su primer hijo, pero Dios después restituyó, gracias a la obediencia de David, a ese corazón que, como el mismo Señor declara, David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Como ya lo explicó en alguna ocasión el pastor Luis Paulino, ese corazón conforme al corazón de Dios no es nada más que un corazón que se rinde delante de Dios, que reconoce que necesita a Dios, que reconoce sus debilidades, que reconoce su pecado, como dice nuestra pastora Eunice, que tiene cuentas cortas para con Dios y va delante de su presencia y le dice: Señor, contra ti, solo contra ti he pecado. Y David se sometió nuevamente a Dios, y Dios restituyó todo aquello que había hecho por maldad, trajo bendición, y a través de su matrimonio con Betsabé nace el rey Salomón, que fue el segundo gran rey de Israel. Digo el segundo gran rey porque es el tercer rey de Israel, pero Saúl no podemos considerarlo como un gran rey de Israel, y todo lo que Salomón también representa para el pueblo de Dios. Rasgos singulares: en 2 de Samuel se registra el establecimiento de Jerusalén como ciudad santa de Dios, algo que David siempre quiso hacer y tuvo en su corazón. La ley de la siembra y de la siega no queda ilustrada en ningún lugar mejor que en los trágicos resultados del pecado de David con Betsabé. Esto en términos espirituales hablando, ya lo mencionamos. Muestra también en 1 Samuel se registra la unción de David como rey por parte de Samuel en presencia de su familia, y en 2 Samuel, como ya lo hablamos, se registran las dos unciones públicas de David como rey por parte del pueblo de Judá y por parte de las 12 tribus como una nación completa de Israel. Y por último, en 2 Samuel se introduce el segundo de los tres más importantes pactos incondicionales de el Antiguo Testamento, que es el pacto davídico, y vamos a hablar al final de todo el estudio, cuando ya veamos los 66 libros, vamos a hablar de todos los pactos que tenemos dentro de la palabra de Dios. Pero los otros dos pactos que podríamos hablar es el pacto abrahámico y el nuevo pacto. Y con esto terminamos, mis amados hermanos, el estudio de esta noche. Yo quiero agradecerle a usted. La otra semana vamos a seguir con la segunda parte de los libros históricos, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. Creo que tal vez nos da chance la otra semana. Vamos a ver cómo nos va a adentrar al primer libro poético, que es el libro de Job. Pero con esto cerramos la enseñanza de esta noche. Yo quiero darle gracias por haber prestado atención todo este tiempo, por habernos encontrado aquí, por tener siempre esa amabilidad de venir a los estudios de Inconmovibles, de buscar crecer en la palabra de Dios. Tenga por seguro que este tiempo no es tiempo perdido, que es un tiempo de crecimiento. Y entonces vamos a orar en esta noche antes de despedirnos. Amado Señor, te damos gracias, Padre Santo, por una noche más, por un estudio más, Señor, que tú nos permites realizar. Gracias por todas las cosas maravillosas que has hecho en medio de nosotros. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, a través de cada uno de los libros, Señor, de tu palabra, podemos ver tu amor incondicional, podemos ver tu fidelidad, Señor, podemos ver tu misericordia, podemos ver tu gracia, podemos ver tu salvación. Te pedimos, Señor, en este
tiempo, que tú nos permitas interiorizar todo lo que hemos aprendido para ponerlo por obra, Señor. Que podamos meditar en cada una de las cosas que aprendemos, Señor, como generalidades de cada uno de los libros estudiados, para que nuestra vida pueda ser transformada en tu presencia, Señor. Para que podamos ir, Señor, así como lo mencionábamos ahora, como el rey David, día a día, delante de tu presencia, Señor, a ponernos a cuentas contigo, a saber, Señor, que te necesitamos, que sin ti no somos nada, a poder vivir una vida, Señor, conforme a tu propósito, conforme a tu palabra, Padre Santo, y que podamos cada día, Señor, dar testimonio de ti a través de nuestra vida. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en medio de nosotros. Guárdanos en esta noche, Padre Santo, que tengamos un descanso pleno, Padre, que aún en sueños tu Espíritu Santo nos sustente y tu presencia, Señor, esté con nosotros, donde quiera que nosotros vayamos y en cualquier cosa que nosotros hagamos. Yo bendigo a cada una de las personas que se han conectado en esta noche, los que han permanecido, los que han tenido que irse, Señor. Bendice sus casas, sus familias, bendice sus finanzas, sus trabajos, sus alacenas, Señor. Bendíceles a cada uno de ellos, su vida personal, su vida ministerial, Señor. Bendícelos y haz que cada uno de nosotros podamos fructificar en ti, Señor, y llevar testimonio de tu nombre, que nunca dejemos de predicar tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Perdón, muchas gracias a todos. Recuerden, mañana 5 de la mañana hay un tiempo de oración en la Fraternidad Cristiana Santa Fe. Si usted no tiene el link para poder ingresar, pídalo aquí en la página de Inconmovibles, a través del Messenger, pídalo a través del WhatsApp de Inconmovibles, pídaselo al Pastor Francisco, a cualquier persona que lo tenga, para que usted pueda ser parte de estos momentos de oración. Mañana a las 5 de la mañana, el domingo el culto dominical. Recordamos que este domingo no es presencial, pero por favor, conéctese a las transmisiones de la Frater o conéctese a las transmisiones de su iglesia. No deje de apoyar la obra que se está haciendo, porque todo esto es necesario para extender el reino de Dios. Muchas gracias a todos. En el transcurso de la semana tenemos otras actividades, quiero recordárselas. Lunes, jueves y sábado 5 de la mañana, momentos de oración. Martes, Escuela de Liberación y Sanidad Interior. Miércoles, Generación EJA tiene un estudio precioso. Si ellos están viendo el libro del Éxodo. Los jueves, el culto de alabanza y adoración. La próxima semana nuevamente nos vemos en Inconmovibles, si Dios lo permite. Que el Señor me los bendiga. Muchas gracias por todo ese tiempo que han dedicado a nosotros, a estar aquí en este estudio bíblico. Espero que haya aprendido bastante. Los amamos en Cristo Jesús y nos vemos la otra semana. Que el Señor les bendiga grandemente. Chao, chao. Siempre por más que Dios vive todo.